Facebook. Bendito sea Dios. Aleluya. Saludo a todos los que me están observando a través de las redes sociales. Buenas noches. Dios les bendiga. La paz del Señor sea con todos ustedes. Asimismo, a todos mis hermanos que están conectados a través del Zoom. Dios les bendiga grandemente. La paz del Señor inunde el corazón de todos y cada uno de ustedes. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. El Señor puso en mi corazón compartir con ustedes los días jueves enseñanzas. Y hasta que terminemos el libro de Gálatas, de ahí empezaremos con la historia de la iglesia, que es muy importante para nosotros los cristianos conocer sobre la historia de la iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojitos, por favor, y pongamos este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios hablando a nuestros corazones, que quite el Señor cualquier interrogante, que nos enseñe el Señor lo que quizás hasta hoy no lo hemos aprendido. Vamos a orar, por favor. Cierre ahí sus ojitos y acompáñeme en oración. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual tú nos permites reunirnos a través de la tecnología para poder, Señor, analizar tu palabra y aprender. Señor, guíanos, háblanos. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú has permitido podernos conectar. Gracias, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están conectados a través del Zoom y a través del Facebook. Señor, gracias. Gracias por ellos y enséñanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin más preámbulos, hermano, vamos a abrir nuestra Biblia. Todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer conforme a lo que la Biblia dice. Abra su Biblia, por favor. Bendito sea Dios. Déjeme silenciar a los hermanos porque veo por ahí que hay hermanos que tienen el volumen. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Gálatas y vamos a ir desmenuzando, escudriñando en cada uno de los versículos. Y creo yo que hemos de alcanzar el día de hoy hasta el versículo 9, si tenemos tiempo, hermanos, para el próximo jueves seguir avanzando. El libro de Gálatas, quiero poner una base, quiero poner un principio que creo muy importante para todos y cada uno de nosotros. Primeramente, ¿quién escribió esta carta? Esta carta no la escribió cualquiera, esta carta la escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo y la fecha que se dice que fue escrita entre los años 48 y 60 después de Cristo. Es decir, el Señor Jesucristo ya había resucitado. Recordemos que uno de los que perseguían al Señor Jesucristo era el apóstol Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo de Tarso. Y que gracias al Señor, él cambió. ¿Se recuerdan cuando él iba camino a Damasco? Fue confrontado, bajado del caballo. El Señor mismo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese Saulo. Después su nombre era Pablo. ¿A quién es dirigida esta carta? Esta carta fue dirigida a la iglesia que estaba situada en Galacia, en la zona sur de Asia. ¿Y cuál era el propósito de esta carta?
El propósito de esta carta, recordemos, bueno, lo vamos a ir estudiando más adelante. El propósito de esta carta es alertar a los hermanos que estaban en las iglesias de Galacia por los falsos maestros que se habían levantado, por cristianos judíos que estaban mezclando la gracia con la ley, como el día de hoy vemos en diferentes congregaciones, en diferentes ciudades y países del mundo, que mezclan la gracia con la ley. O somos ministros del nuevo pacto, salvos por gracia, o no. Pero no podemos meter la ley en la gracia, porque la palabra es clara: por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo, al ver que el evangelio se estaba alterando, Pablo les dirige a los hermanos de Galacia del sur, les dirige esta carta para hacerles hincapié de la gracia, del favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Los cristianos, escúcheme bien, eran cristianos, pero eran judíos. Recordemos que el judío, antes de venir a Cristo, vivían por ley. Viniendo a Cristo, salvos por gracia. Entonces ellos querían aplicar la ley y la gracia. Es decir, que una persona era salva, ellos decían, por la fe, pero también era salvo por las obras. Repito, no es por obras, para que nadie se gloríe, sino por fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y asimismo, ellos decían, manifestaban que uno crecía en Cristo parte por la fe y también parte por su propio esfuerzo. Si ve, parece, pero no lo es el verdadero evangelio. Por eso Pablo más adelante los confronta y les dice que es mejor agradar a los hombres o agradar a Dios. O busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios. Hoy vemos pocos hombres de Dios que hablan la verdad. No somos o no fuimos llamados para condenar, pero sí fuimos llamados para hablar la verdad. La verdad, la única verdad de que Cristo vino a este mundo. Cristo vino a salvar al pecador. Somos salvos por gracia, por la fe puesta en Jesucristo. Y solo Jesucristo nos puede salvar. El que ha nacido de nuevo, el que recibió a Cristo como su Señor, como su Salvador, entonces, como ama, como se siente agradecido, va a obrar. Pero las obras no lo van a salvar. La fe en Cristo lo va a hacer obrar. Pero repito, las obras no salvan a nadie. Y hoy vemos muchas doctrinas. Vemos la doctrina, la religión tradicional que habla y piensan ellos que están en lo correcto, que es por obras, y viven, déjenme ponérselo así, la vida loca. Viven en pecado, pero claro, están obrando, están haciendo caridad, están ayudando al pobre. Eso no los va a salvar. La fe en Cristo. Por eso, hermanos, hermanas, no se puede hablar del amor, de la gracia de Dios, de la salvación, si primero no se habla de arrepentimiento. No se les habla acerca del pecado, que hay que arrepentirse de los pecados y que existe también un infierno
un lugar de castigo para todo aquel que no recibe la obra redentora de Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces Pablo se levanta como hombre de Dios, como los hombres de Dios que todavía hay en estos últimos tiempos, que no agradan a hombres, sino a Dios, que hablan la verdad sin condenar, porque esa es otra cosa, que hay muchos que hablan la verdad, pero también condenan. No, hermano, nosotros no fuimos llamados para condenar. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine a condenar al mundo. Él vino a dar su vida por el mundo, por la gente, por las personas. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que ser radicales en ese sentido, pero sin condenar a nadie, porque muchos dicen, te vas para el infierno. Estamos condenando. Podemos juzgar, sí, pero con justo juicio, no por las apariencias. Aquí Pablo estaba o no juzgando el acto, porque no juzgamos la salvación. Eso no nos compete a nosotros, pero sí juzgamos los actos. ¿Qué significa juzgar los actos? El darse cuenta de que si alguien está cometiendo algo malo, decirle en amor, en mansedumbre, estás cometiendo un error delante de Dios. Pero hoy muchos también dicen por ahí, no le digas nada, déjalo que el Señor los trate. Pero ¿cómo van a saber si es que no hay alguien que se los diga? Pablo fue uno de los apóstoles, por no decir el único, que confrontó de manera radical la hipocresía a los falsos maestros. No, y dije, por no decir el único, porque también el libro de Judas está, y también está Pedro. Porque los hombres de Dios tenemos celos por las cosas de Dios. Y si dentro de las congregaciones se levantan falsas doctrinas, falsos maestros, es nuestro deber alertar a la iglesia. Hoy dicen, no digas eso, pero es que él es el ungido hablando cosas que no son. ¿Quién le da el derecho a cambiar, a prostituir el evangelio? Por eso, los verdaderos hombres de Dios, como Pablo lo dijo, buscamos el favor de los hombres del concilio, de la denominación, incluida la congregación, o buscamos el favor de Dios. Ahí deberíamos cantar, que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí debemos aplicarla. Porque, hermano, el respaldo lo da Dios. Y Pablo se levantó. Mire, es necesario que en estos últimos tiempos se hable la verdad. Porque hay mucho judaísmo metido en las congregaciones. Que si no haces esto, que si no haces aquello, que si no nombras así, que si no lo dices asado. A mí el que me salva es Jesús. Jesús. Usted lo quiere llamar Yeshua, llámelo. Pero hay un solo nombre, Yeshua HaMashiach. Claro, Jesús el Mesías. En castellano, Jesús el Mesías. Ahora, que porque no dices ese nombre, estás en pecado. Entonces entra la ley. Y no es por ley, es por gracia. Me estoy dando a entender, hermanos. Ahora bien,
Gálatas, por muchos ha sido llamado esta carta que escribió Pablo a los hermanos de Galacia, a los Gálatas, como la carta magna. Porque lo que todo cristiano tiene que saber es que somos salvos por gracia. Y esto no es de vosotros. Esto es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Esto no es por gracia para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Ahora bien, hablamos de que esta carta la escribió no cualquiera sino Pablo. ¿A quién le escribió esta carta? A los hermanos que estaban en la zona de Asia Menor, a los que formaban parte de las iglesias en el sur, en Asia Menor, las iglesias en Gálatas, iglesias tales como Listra, Derbe, Pisidia y Antioquía de Pisidia. Iglesias, congregaciones, les escribe esta carta, porque todas esas iglesias estaban dentro del territorio de Galacia. Ahora bien, Pablo, y usted abre la Biblia, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. No es como lo hacen hoy, que cualquiera es apóstol. Ahora usted ve miles de apóstoles, entre comillas, apóstoles. La palabra de Dios, el libro de Efesios 2:20 es claro. Vamos a leerla. Mejor lo leo para que usted, Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles. ¿Cuál fundamento? Lo que ellos recibieron de Jesucristo. Ya vamos a ver cuáles son esos requisitos que tienen que tener para ser apóstoles y que ellos lo tuvieron. Y profetas. ¿Cuáles profetas? Del antiguo pacto. Porque ellos recibían de parte de Dios lo que tenían que decir. Por eso ellos profetizaban lo que venía. Cuando hablaba un profeta era Dios hablando, no como los profetas de hoy. Que el común denominador de todos estos profetas es, todo va a estar bien. Vas a salir de ese problema. Sigue confiando en Dios. Mire, una cosa es la palabra profética. Otra cosa es la palabra de ciencia. Otra cosa es la palabra de fe. Otra cosa es la palabra de sabiduría. Pero el título de profeta, yo creo en el don profético. Pero como título de profeta, toditos los que vemos hoy le quedan, no le llegan ni a los pies de aquellos verdaderos profetas que fueron llamados por Dios. Y estos apóstoles, los que vemos hoy, que surgieron desde el año 2000, con una reunión de un grupo de personas, y de ahí salió el movimiento apostólico y profético. Mire, para ser apóstol, esto me va a costar, yo lo sé, esto me va a costar. Anote, que se lo digo con la palabra. Para ser apóstol, el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 39 al 41. Repito, Hechos 10, 39, 41. Primera de Corintios 9:1. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 7 al 8. Y Hechos, capítulo 1, versículos 22 y 23, habla claramente que uno, para ser apóstol, como fueron los apóstoles del Maestro,
tuvieron que haberlo visto al maestro y haber sido testigo de su resurrección. ¿Me está escuchando? Y además, dice el libro de Hechos 5:12, que a los apóstoles les seguían señales, milagros y prodigios. Pregunto, los que se dicen llamar apóstoles el día de hoy, ¿tienen estas características? Por eso Pablo dice, no de hombres, hoy se reúnen en un llamado concilio o unidad apostólica y profética, y entre ellos dicen, tú eres un apóstol, y lo ungen como apóstol. El apóstol es un mensajero. Amén. Hay muchos mensajeros. Yo recuerdo cuando muchacho, hace 40, 50 años atrás, cuánta gente iba haciendo la misión apostólica y ninguno se llamó apóstol. Ninguno. Esto del título viene a partir del año 2000. Por eso ahora vemos apóstoles a millares surgir. Porque todo el mundo quiere ser apóstol por el ego. Nadie quiere ser pastor. Nadie quiere ser pastor. Y ahora el común denominador es el apóstol, su esposa, la profeta. Ahí están, agarraditos los dos. Y hablando lo que la gente quiere escuchar. No lo que Dios quiere decir. Y hay muchos cristianos que andan buscando esas palabritas, esas palabras lisonjeras. Pablo era claro, y como Pablo, habemos muchos hoy que sin temor ni temblor hablamos la verdad de Dios. Apóstoles como título no existen, profetas como título no existen, misión apostólica sí. El don profético, sí. Palabra de profecía, sí. Pero los títulos, no. Y seguimos hablando. Pablo no fue nombrado por hombres. Aquí lo dice. Fue nombrado directamente por el Señor Jesucristo resucitado. Usted me va a decir, pero Pablo no lo vio. Recuérdense cuál era el área donde se movía Pablo. Pablo era el perseguidor de los cristianos, el asesino, Saulo de Tarso, que cuando se convirtió a Cristo, cuando tuvo el confrontamiento, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, que lo bajó del caballo y fue a la casa fue Bernabé a buscarlo para orar por él y llevarlo donde estaban los hermanos de la fe. Los hermanos tuvieron miedo. Los hermanos tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque él era el asesino de cristianos y Jesús, hermanos amados, directamente lo eligió. ¿A quién? A Saulo, para enviarlo a los gentiles. Fue testigo de la resurrección porque vio a Cristo resucitado, al Cristo vivo. Y también fue testigo ocular porque vio a Jesús y a sus discípulos porque él los perseguía. Y en Pablo había señales, milagros y prodigios, que la palabra enseña que aún cuando después de que se reunían delantales y pañuelos que Pablo había tocado, lo llevaban para sanar a los enfermos, porque era un hombre muy usado por Dios. Amén. Usted quiere hacer preguntas, me hicieron una pregunta ahora, quiere hacer preguntas, más que todos los hermanos del Zoom, pueden hacérmelo de manera interna y yo con mucho gusto les haré la pregunta. Y lo mismo les daré la contestación, perdón. Y lo mismo los hermanos que están en el Facebook. Inmediatamente después de terminar yo les voy a contestar. Anoten y me envían las preguntas
por razones de tiempo, más que todo en el área del Zoom. Entonces, como les decía, Pablo no era cualquiera, era un apóstol. Y dice, y todos los hermanos que estaban conmigo a las iglesias de Galacia, algo que respalda al hombre de Dios es que los hermanos creen en su testimonio. Él no andaba solo. A los hombres de Dios que dan buen testimonio, Dios los respalda y los respalda también los hermanos. Vamos entendiendo, Pablo tenía autoridad, no era cualquiera, por eso él fue comisionado, él fue enviado hacia los gentiles por medio del mismo Señor. Él fue reconocido como el hombre de Dios por los creyentes cristianos. Él era reconocido, él fue reconocido, como hoy reconocen quién es quién. Hay muchos que quizás no me hablan porque ya se desviaron, apostataron de la fe, pero en su interior ellos saben que lo que uno dice es la verdad. Reconocen. En cambio hay otros que no lo hacen solo internamente, sino también, bendito sea Dios, lo hacen de manera libre. Hermanos amados, lo que Dios quiere de nosotros es lo mejor. Y aquí habla Pablo en esta carta: gracia y paz sean a vosotros. Gracia, el favor inmerecido. Y la paz, ¿cuál paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no la da solo Cristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Pablo fue ministro, llamado, comisionado, puesto no por hombres, sino puesto directamente por Dios. Y su ministerio, su llamado, provenían de Jesucristo y de Dios el Padre. Por eso aquí dice, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es que no podemos desligar al Hijo del Padre, porque el Padre y el Hijo uno solo son. Entonces cabe resaltar, hermano, que se dice que Jesucristo resucitó de entre los muertos. La Biblia lo dice. Aleluya. Por lo tanto, el llamado y el ministerio que tuvo Pablo, por lo tanto, ese llamado provinieron del mismo Señor Jesucristo resucitado. Aleluya. Del mismo Señor Jesucristo. Fue llamado para servir al Señor, al que resucitó de entre los muertos. El mismo Señor que estuvo con los 12 apóstoles. Hermanos, las críticas con frecuencia surgen y causan problemas a los ministros verdaderos de Dios. En esos momentos, cuando uno es atacado, cuando el evangelio es atacado, uno debe declarar con valentía, como lo hizo Pablo, su llamado, su ministerio, porque el verdadero hombre de Dios no es llamado por los hombres, sino por Dios. El concilio no es el que pone el llamado. El llamado viene de Dios. ¿Me está escuchando? Ningún seminario bíblico a usted le da el llamado a ser pastor. Usted estudia en un seminario, es teología, y se gradúa de bachiller en teología, de licenciado en teología o de doctor en teología. Pero nadie en este mundo le puede dar ese llamado o ministerio de pastor. Solo Dios. Porque cuando llama a Dios, Dios respalda.
Porque le voy a poner así, se la voy a poner así para que usted lo entienda de mejor manera. El pastor, si bien es cierto, es llamado para guiar, para ayudar, para consolar, para enseñar con ayuda de Dios. También es llamado para aguantar palo, para aguantar divisiones, traiciones. No solo lo bueno, sino también, y hay más cosas que el verdadero pastor tiene que pasar por amor al Señor, al que lo llamó. Hoy dicen, yo quiero ser pastor. ¿Será verdad que vas a aguantar el ser pastor? No es para cualquiera. Hay que ser llamado por Dios, para que Dios, en el momento de la traición, de la calumnia, del menosprecio, de cuando no hay dinero, sea quien resuelva los problemas. Porque el verdadero hombre de Dios, el verdadero pastor, confía en aquel que lo llamó, no en el hombre. Tiene puestos sus ojos en aquel que lo llamó. Y dice el versículo 4, se va a acabar el Zoom, pero puede ingresar a través del Facebook o intentar de nuevo a través del Zoom para que siga conectado. El Facebook de John Constante. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Por eso habla de la gracia y la paz que solo la da Dios. Gracia, favor inmerecido. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como la doy yo. Cuando Él resucitó, llegó donde los hermanos que estaban reunidos y dijo, paz sean a ustedes, sea para ustedes. Esa paz viene de Dios. La paz no la encontramos en el mundo, sino arriba, en el Señor, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para darnos paz. Él sufrió para que nosotros tengamos paz. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Padre, al Hijo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces hay un llamado, dice Pablo, y como vio los falsos maestros, los falsos apóstoles, con una doctrina en la cual se mezclaba la ley y la gracia, dijo, no, un momentito, por gracia sois salvos. Un momentito, no es como ustedes lo dicen. El verdadero evangelio es este. ¿Me doy a entender, hermanos y hermanas? Porque no hay otro evangelio, dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, es decir, por obras. Como hoy vemos a muchos. Que si no haces esto te vas para el infierno. Que si no haces aquello te vas para el infierno. Lo que está en la ley. Cristo es nuestra ley. Cristo es nuestro nuevo pacto. Usted me va a decir, pero es que la Biblia dice que Él no vino a abolir la ley. Claro. Él dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a que se cumpla. Porque ningún sumo sacerdote, nadie en el antiguo pacto, ni ningún sacerdote, ni nadie cumplió la ley en su totalidad. Tuvo que venir Cristo. Por eso cuando se reunió con los discípulos le dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Él es el Cordero Pascual. Él es el sumo sacerdote. Él es el mediador entre Dios y los hombres. En Cristo somos uno. Ya no hay, hermano, limitación. A excepción de dos cosas. En cuanto a las comidas, no podemos comer sangre, beber sangre o animales ahogados. Pero de ahí, hermano, como le dijo a Pedro, porque Pedro todavía vivía en ley, tenía cuestiones de la ley porque él era judío. Y dijo, come. Cuando vio los reptiles, vio que eso de ahí, según la ley, era prohibido. Dijo, come. No, yo no puedo comer. ¿Cómo? Lo que yo santifico.
Cómelo con acción de gracia. ¿Me está escuchando? Somos ministros del nuevo pacto. Alabado sea el nombre del Señor. En el YouTube, ahí tengo enseñanzas acerca del nuevo pacto. Es necesario que nosotros entendamos de que nuestra fiesta es Cristo. 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 Es que tienes que ayunar los días, solo los días sábados, el Shabbat. No, yo puedo ayunar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, y en mí reina Cristo. Bendito sea su nombre. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál? La gracia. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros. Pablo claramente lo manifiesta, hermano. Una persona, hermano, puede experimentar paz verdadera únicamente cuando llega a conocer a Cristo. Por eso habla de gracia y paz. Pero ya al meterle doctrinas de hombres, leyes, no, en Cristo somos libres. Hay libertad, no libertinaje. No hay libertad para pecar. No, 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 no. Nosotros no fuimos llamados para practicar el pecado, porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Primera de Juan 3:8. Tenemos que cada día, como imperfectos, mejorar por amor a Dios, por amor al que nos llamó, hermanos. Amén. Entonces, Jesús es nuestro mediador. Él se dio en propiciación por nuestros pecados. Antes tenían que sacrificar un animal. Él se dio como cordero y fue llevado al matadero. Por eso no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, el favor inmerecido. Pero hoy vemos en diferentes congregaciones metiendo cosas a nosotros los cristianos. Por eso Pablo los confrontó, y es necesario que usted como cristiano lea el libro de Gálatas, lea el libro de Hebreos, para que no se deje judaizar. Judaizar. Aleluya. No se deje judaizar. Bendito el nombre del Señor. Somos cristianos. Somos cristianos. Alabado sea el nombre del Señor. Como antes hemos dicho, también ahora, porque dice el versículo 8, aleluya. El versículo 8, mire lo que dice. Déjeme conectar con los hermanos del Zoom una vez más, aleluya. Santo es el Señor. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Entonces, como les decía, el versículo 8 dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, uno de estos profetas, aleluya, de estos apóstoles, viniera con una nueva revelación, anunciando otro evangelio, que no sea el de la gracia, el del favor inmerecido, que no es por obras, sino por gracia que somos salvos. Si anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, es anatema. ¿Qué significa anatema? Perdóneme que sea fuerte. Maldito. Está en maldición. Aleluya. Es claro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llamar a aquellos en el día de hoy? ¿Cómo podemos llamar a aquellos? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo podemos llamar a aquellos el día de hoy que andan con nuevas revelaciones? Por ejemplo,
Cuando la Biblia me enseña que por gracia yo soy salvo, que todo lo que recibo es porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Si viene alguien, ¿cómo lo podemos llamar? Acorde a lo que dice la Biblia, acorde a lo que dijo Pablo. Si alguno viniese con otro evangelio, es anatema. Está en maldición, es maldito. Cuando te vienen y te dicen, necesitas un milagro, ven y pacta. Ven, trae tu ofrenda para que tengas tu milagro. ¿Acaso los milagros se reciben por lo que tú das? ¿O por el corazón humillado, quebrantado delante de Dios? ¿Cómo se los puede llamar a esos apóstoles y profetas? Ven, ven, que mira, que el billete me habla. Otros que vienen con la cachetada santa, el manguerazo santo, el escupitazo santo, con el saco golpeando, echándoles agua. Recibe tu milagro. ¿Cómo se los puede llamar a ellos, hermanos? Vamos a la Biblia, no nos dejemos engañar. Por eso es que muchos a mí no me hablan. Esos son una sarta de mentirosos. Y el pueblo se deja engañar por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Aleluya. No te dejes engañar, hermano. Si tú estás en una de esas congregaciones en el cual para recibir un milagro te piden dinero, sal de ahí, porque esa es una cueva de ladrones. Sal de ahí, porque todo lo que tú recibes es por gracia. Ahora, un corazón agradecido da, porque siente su corazón agradecimiento a ese que le hizo el milagro, le concedió la petición de su corazón. Eso es diferente. Eso es diferente. Ver a gente, ¿cómo puede haber, perdóneme, y la iglesia, las congregaciones, amén? Ver que, como son tan ungidos, hasta hacen como que fuera una alfombra. Aleluya. Señor, tenga misericordia de estos sinvergüenzas. Una alfombra de los hermanitos y ellos caminan sobre los hermanitos. Otro que viene que le da hasta gasolina para que reciba el milagro. Que la leche santa, toma leche para que te sanes. Que el chicle santo. Eso será lo que la Biblia enseña. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y si alguno, dice, anunciara otro evangelio, sea anatema. Como antes os he dicho, el versículo 9. También ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, anatema. Está en condenación. Usted me puede decir lo que sea, pero aquel que practica o enseña otro evangelio está en maldición. Porque hay una sola verdad, que por gracia somos salvos. Hay una sola verdad, que todo lo que recibimos es por gracia. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Que yo decreto. Y si Dios no lo quiere. Que yo declaro. Y si Dios no lo quiere. Se convierten en dioses. No, hermano. Creo en los milagros. Creo en las sanidades. Creo en el mover del Espíritu. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Oramos por los enfermos.
Señor, creo en los milagros. Creo que por tus llagas nosotros fuimos sanados. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si es tu voluntad, Señor, sánalo. Porque recuerde, hermano, le doy un ejemplo. Hace no mucho tiempo atrás, un hermano que cantaba, y ustedes saben a quién me refiero, tenía cáncer. Y fueron todos los megas apóstoles, los megas salmistas, los mega, a orar, a decretar sanidad. Que yo decreto que está sano. Yo declaro que está sano. Y él murió. ¿Qué me puede decir ahí? Otro evangelio. El verdadero evangelio es, Señor, yo sé que tu palabra es real. Yo sé, Señor, que tú puedes sanar. Señor, para eso tú nos dejaste. Para poner las manos sobre los enfermos y estos se han sanado. Para echar fuera demonios. Yo creo, Señor. Pero hágase tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Pues busco, dice el versículo 10, el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios. Pues si todavía agradase a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Es que el siervo de Jesucristo fue llamado para servir, para agradar a Dios, no al hombre, no al concilio. Hoy conozco de muchos pastores que aman a Dios, pero tienen miedo de hablar por el concilio. Pastor, si usted es uno de esos pastores, es clara la palabra. ¿A quién vas a agradar? ¿Al concilio o a Dios? Es mejor agradar a Dios que al concilio. Es que tú no puedes hablar de esto. Conozco de un pastor en una iglesia grande aquí, que por decir en un mensaje una verdad, ¿qué pasó con este pastor? Le dijeron, el próximo servicio no hables de eso. Y él dijo, no, la Biblia lo enseña y yo lo digo. Lo votaron. Pero como Dios respalda su palabra y por ende respalda el llamado a los que Él llama, entonces salió y él tiene otra congregación. Y Dios ahí lo respalda. Los hombres de Dios hablamos la verdad. Y que se ponga bravo quien se quiera poner bravo. Siempre le hablaremos con mansedumbre y en amor, sin condenación, pero claros, precisos y concisos a lo que la palabra de Dios dice. No lo que el pueblo quiere oír, sino lo que Dios quiere decirle al pueblo. Hoy muchos están fijados en la numerología. No le digas nada, déjalo que el Señor lo trate. ¿Cómo va a tratarlo si no hay nadie quien le diga la verdad? Hay que hablar la verdad, la sana doctrina. Amén. Hay que decirle al pecado, pecado. La Biblia es clara al decir, Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él, a ese escuchará. Entonces, para que Dios escuche, tiene que ser arrepentido. Tiene que recibir a Cristo, pedirle al Señor que entre, saber que no es porque Él lo merece, porque no es por el título, no es por los conocimientos, porque Pablo, hermano, fue criado bajo los pies del sumo sacerdote Gamaliel. La Biblia enseña que
como israelita, como judío, era lo máximo. Era un hombre conocedor de la ley, perseguidor de la iglesia. Pero dice, todo lo estimé como estiércol, como basura, con tal de alcanzar el favor de Cristo. Y dijo, no que lo haya alcanzado ya, sino que una cosa hago, dejando todo atrás, prosigo a la meta, prosigo al blanco. Cuando ya, antes de que lo decapiten, dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Por lo demás, me espera una corona. ¡Aleluya! Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. El hombre de Dios habla la verdad de Dios. El hombre de Dios agrada a Dios, no a los hombres. El hombre de Dios habla claro. A mí muchos me han dicho, usted pastor es radical. Bueno, yo no tengo por qué ponerle flores a la palabra. La palabra está. Y hay que hablarla, hay que predicarla. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso hay que predicar la palabra, para que el día en que ya el Señor nos lleve, dejar un buen legado, que la iglesia no sea engañada por estos judaizantes y por las diferentes sectas que se ven el día de hoy. Amén. Usted tiene preguntas, hágamelas. Los hermanos en Zoom, por interno, porque ellos tienen mi número de WhatsApp, mi número de teléfono. Y los hermanos los hermanos del Zoom y los hermanos del Facebook pueden hacérmela. Y si viven en Ecuador, pueden llamarme al 098-278-7543. El próximo jueves vamos a seguir con la segunda parte del libro de Gálatas. Comparte esta enseñanza. Vamos a orar y le doy gracias por este tiempo que ustedes han podido compartir conmigo. Padre, gracias por esta enseñanza, por recordarnos que tú eres nuestro Señor y que tú lo hiciste todo por amor y lo que hemos recibido es por gracia. Gracias, Señor, te damos. Espíritu Santo, que en cada momento tú seas recordándonos esto y que nuestros ojos siempre estén puestos en ti, mi Dios amado. Gracias. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga.